978. El discurso de Cristina y la intervención a TVA. Una decisión tomada. El Estado interviene sobre 2 líneas ferroviarias. Y se va a intervenir por decisión de la Presidenta de la Nación a la empresa TVA y por ende a las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento. El dolor genuino de una familia y el aprovechamiento político de 51 muertes en que sigue incurriendo Clarín. Tapa del diario Clarín de hoy. Dura crítica al gobierno de la familia de Lucas. Diarioregistrado.com. Clarín a contramano. Mientras todos los diarios destacaron las palabras de Cristina Kirchner sobre la tragedia en Once, el grupo Clarín le dio el título principal a las críticas de la familia de Lucas Menguini a Nilda Garré. La tragedia de Once. La descobertura mediática. Recordemos lo que se instaló en los medios. Sí. Automáticamente ocurrido el accidente, se instaló que el conductor le habría manifestado al juez que en 3 oportunidades, 2 o 3 oportunidades, le dijo a la empresa que no tenía freno, que tenía freno largo, y la empresa le decía, seguí, seguí. Sí. Esto se instaló como una verdad absoluta en los medios. Clarín del sábado, en su tapa, el maquinista declaró que fallaron los frenos. Diario Perfil, también del día sábado, avisé que no tenía frenos. El motorman dijo que le ordenaron continuar el viaje. La Nación, título a toda página, la orden al maquinista. Seguí, seguí. Esto se instaló como una verdad absoluta en los medios. Cuando se nos acercan los escritos, verificamos que en ningún momento había dicho eso. Para Roger Waters y John Penn, las Malvinas son argentinas. Para Sarlo Iglesias y La Nata, casi que son inglesas. Roger Waters, que también opinó sobre Malvinas, Roxy. Exactamente, dijo textualmente las Malvinas son argentinas. Esto fue en el marco de una entrevista que hizo con un medio chileno. As far as the Falklands thing is concerned, where I was extremely critical of my own government's actions during the Falklands War. Clearly there needs to be a solution to the problem of the varying claims. It's not a simple situation. But my view is that certainly it saved Margaret Thatcher's political career at the time at the cost of a great many Argentine and British lives, which disgusted me then and still does now. But I was never a huge fan of Margaret Thatcher and her policies. So. La falta de valores en Gran Bretaña es total. Quiero que observen este gol y me digan qué ven de raro, ¿eh? A ver. Ahí lo tienen, mírenlo. Que le pega mírenlo bien, mírenlo bien. El gol del Tottenham. ¡Miren el árbitro! ¡No! ¡Lo festejó! Para mí la emoción, mírenlo. Ahí está, va trotando. Dice gol, 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 gol. El gol, el gol, el gol, háganlo, por favor. Aquí, allá y en todas partes. Del festejo del árbitro al día en que Biasati y Santillán celebraron haber hecho renunciar a un ministro kirchnerista. A solo 4 meses de asumir, Lustó se fue del gobierno. Cambió el ministro. ¿Cambia algo más? Y vamos a estar hablando con ellos después de los títulos de Telenoche. Los 137 días de Lustó. Fue el primer ministro de Economía de la gestión de la presidenta Kirchner. Los 137 días de Lustó. Fue el primer ministro de Economía de la gestión de la presidenta Kirchner. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de lindas noticias. 1.
ventas en supermercados. Las ventas en supermercados aumentaron un 16,5%. La cifra corresponde a enero y es comparada con el mismo mes de 2011. 2. Como dicen, un Delpo intratable. No. Eso, acelerando. Muy bien, lo jugó muy bien. Ahora sí. 6-3, 7-6. 3. Otro argentino que nos hace quedar bien en el mundo. Marcelo Bielsa. Un estilo de vida. ¿Casualidad o costumbre? Cada vez que, ¿qué? Que el Villarreal le hacía una ocasión clara. ¿Qué pasaba? Usted daba 13 pasos dentro del área técnica. Pregunto, ¿es casualidad? No, lo que es casualidad que alguien, teniendo un partido tan agradable por ver, dedicara su tiempo a verificar la cantidad de pasos. El paso 12 lo hago más corto y el 13 más extenso normalmente. Enamora 678. Tu sintonía fina de amor. I'll tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s and nobody is getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Mary Kelly! This is the one I like. Suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, muy buenas noches. Epa, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Me alegro, entonces los miro así un poco de reojo a todos. Hoy está con nosotros para compartir el programa Enrique Mayorens. Hola Enrique, ¿cómo te va? Bienvenido. Enrique es periodista y subgerente de extensión y desarrollo de proyectos de la televisión pública. Exactamente. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Vamos a ver, el primer informe tiene que ver obviamente con el discurso de Cristina ayer en la ciudad de Rosario y también con lo que fue anunciado en el día de hoy por parte del ministro de Vido y del secretario de Transporte sobre la intervención de TVA. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. El discurso de Cristina y la intervención a TVA. En el marco del bicentenario del primer izamiento de nuestra bandera, la presidenta se refirió a la tragedia de Once. Claro que faltan cosas. Claro que faltan cosas. Tenemos que volver a tener un sistema de ferrocarriles en la República Argentina. En esta tragedia que enlutó hace días al país. Tragedia que tiene nombres y apellidos como todos los que se van. Como el hijo de Jesusa, que vive en Esteban Echeverría, con los 3 hijos que le quedaron. El pibe de 15 años, al que le había dado 10 pesos para que con su tarjeta de SUBE, sí, esa bendita tarjeta de SUBE que me ha costado 3 años poder montar para poder controlar exactamente qué es lo que pasa en cada uno de los subsidios y tener exactamente y comenzar con una etapa nueva donde se subsidie al usuario y no a las empresas, pero todo cuesta porque todos son trabas, todos son palos en la rueda por donde vayas. Son muchos los intereses. Yo quiero decirles a todos ellos y al resto de los argentinos, a los 40 millones de argentinos, a los que me quieren y a los que no me quieren, que saben que voy a tomar las decisiones que sean necesarias
Pero le pido algo a esta justicia. Le pido algo encarecidamente. Esta pericia para determinar los responsables directos e indirectos no puede durar más de 15 días. No le estoy poniendo plazo a nadie, por favor. Que nadie titule mañana la presidenta le puso plazos a la justicia. Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable. No esperen de mí jamás, ante el dolor de la muerte, ante la tragedia, la especulación de la foto o del discurso fácil, porque sé lo que es la muerte y sé lo que es el dolor. Y no tolero los que quieren aprovecharse de tanta tragedia y de tanto dolor. No esperen de mí actos demagógicos ni facilistas. Nunca lo hice ni lo voy a hacer. Y menos aún ante la muerte. Con la muerte no. Les pido por favor, con la muerte no. En cuanto a las repercusiones, una vez más un programa de pensado para televisión, duro de domar en el caso de anoche, dio al monopolio Clarín y afines una lección de pluralismo, ética y libertad de expresión. Para mi gusto fue un muy buen discurso, en donde ella hizo definiciones políticas que es la que corresponde a una presidenta y una jefa de Estado. Pero cuando uno lo trata de ponerse en el lugar, imagínate, es como inconmensurable pensar en el lugar de la presidenta, y uno dice, bueno, hay que pensarlo en frío en realidad, hay que pensarlo de verdad en frío, y yo no tengo ninguna duda que se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar. Me da la sensación que todavía las respuestas no me llegan. ¿Te hubiese gustado que diga algo la presidenta que no dijo? Sí, algo un poco más contundente. Por ejemplo, la verdad, alguna medida. ¿Por ejemplo cuál? Sacarle de movida a la concesión, bien, intervenir o algo así. Me parece que 6 días después del accidente es tiempo suficiente más allá de las pericias. Bien. Pero es una opinión personal. No, está bien, acá, qué sé yo. Esto es importante que lo sepan los televidentes, digamos. Acá opinamos diferente de todo. De hecho, antes que empiece el programa tenemos nuestras discusiones, nuestro cambio de opinión. Pablo. Sí, yo también esperaba más y esperaba que hablara antes. Me parece que la presidenta se quedó solo con el tema del accidente y no profundizó en el estado de los ferrocarriles, que me parece que es lo central de todo esto. Me parece que esto tendría que ser un punto de inflexión y la presidenta por el momento no. Creo que el gobierno nacional tiene los elementos suficientes como para evaluar que su política ferroviaria fue errática, por no decir que fomentó lo que desgraciadamente denunciábamos en la década del 90, los que veíamos la privatización del ferrocarril como un negocio. Me parecía que hubiese estado bueno también que hablara antes. Que hablara antes. Sí. Vos también tenés la expectativa de que hable antes. Sí, porque como tardó tanto y en realidad no dio nada, o sea, no dijo ninguna... No determinó nada, claro, me parece que hubiese estado bueno quizás decir esto mismo al otro día o el mismo día. Ella hace en un momento un reconocimiento de que todavía falta mucho en todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles, y es la primera vez que lo dice, así que quizás eso que vos estás pidiendo, que haya un cambio, quizás se esté evaluando y ojalá así sea, porque acá creo que estamos todos de acuerdo que sería muy bueno que haya más ferrocarriles y menos autos en las calles. Y después, sobre otro tema, que en el plano más personal, que yo la vi muy emocionada, no sé si ustedes llegaron a notarlo eso, como casi también como que de un lado le estaban exigiendo algo y del otro lado nosotros quizás le estábamos exigiendo que hable, y como que todo el país le está pidiendo y es una persona también la presidenta de la Nación, y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Muy diferente a este comportamiento es el que exhibe el monopolio. Como muestra, anoche Morales Solá se valió de un quejoso coro monocorde. ¿Qué significa responsabilidad política y hacerse cargo de la responsabilidad política? Significa rescindir el contrato de los concesionarios de Ferrocarriles Sarmiento. Esa decisión se debió tomar ya. Que se presenten como parte querellante es echarle la culpa a Fuenteovejuna, es no asumir la responsabilidad que le cabe específicamente al Ejecutivo Nacional. Manejamos una serie de elementos y nos planteamos tanto el jueves como el viernes la inmediata intervención por vía judicial de la Secretaría de Transporte. Me parece que el gobierno está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo en todos los órdenes desde el 10 de diciembre a la fecha. El gobierno se está desayunando que hay muchos problemas irresueltos. Y la presidenta sigue pensando que con un discurso épico resuelve el problema. ¿Qué tiene que esperar la presidenta?
La presidenta tiene que esperar una pericia para tomar una decisión política. Pero tan confundida está la presidenta. ¿Pensará Fernández que el anuncio de esta mañana fue producto de su impostado pataleo? Una decisión tomada. El Estado interviene sobre 2 líneas ferroviarias. Y se va a intervenir por decisión de la Presidenta de la Nación a la empresa TVA y por ende a las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento. Bueno, muy bien. A ver, estimado Enrique, ¿qué opinas de lo que vimos ayer de la presidencia? Bueno, primero ese apuro que hay, porque si salió 2 días antes, 2 días después, me parece que realmente tiene que ver con la conmoción que nos provocó a todos la tragedia de ese momento. Por otro lado, los mismos que han apoyado y que han bregado por lo que tiene que ver con las privatizaciones, etcétera, ahora se han pasado a ser casi leninistas y quieren una estatización que tiene sus costos, que tiene sus tiempos, que tiene sus dificultades y que no se puede hacer de un día para otro. Ahora se ha intervenido y ya se está avisando, como pasó también con Aerolíneas, como pasó con la CFJP, que en algunos inconvenientes podían surgir. Ahora hay que ver si toda esa gente que está diciendo eso va a bancar este cambio. Y recordar que esta concesión que se le dio a TVA empieza con Menem Cavallo, que sigue después con una ampliación a partir del gobierno de la Alianza de la Rúa, y que Néstor Kirchner empieza a dar una serie de subsidios y que al principio, cuando empezaron a funcionar con los subsidios que dio este gobierno, esos mismos trenes tenían aire acondicionado, que ahora existe pero no funciona, que empezaron a tener una serie de mejoras. Yo creo que lo que hay que ver, lo que habrá que discutir, es cómo fueron después de eso los controles que hubieron. Pero me parece que se ha tomado una decisión buena, que hay que esperar el resultado de la justicia y que los peritajes también digan cuáles son las responsabilidades empresarias o personales, llegado el caso. A ver, unos colegas por acá. Sí, bueno, en relación al discurso, ¿no?, de ayer, más o menos lo preveíamos porque fue en el mismo sentido que el día anterior había hablado aquí el jefe de gabinete. Es decir, hay 2 modos, o tal vez haya más, pero en este caso estamos hablando de 2 modos de pararse frente a algo que es crítico, como fue el detonante de la tragedia, y lo crítico estructural que es el estado de los ferrocarriles en la Argentina. Ahora, nosotros como pueblo estamos acostumbrados a un mecanismo casi reflejo, de que pasa algo y entonces para descomprimir tienen que empezar a rodar cabezas. Yo no descarto que así tenga que suceder si efectivamente se identifican responsabilidades políticas. En absoluto lo descarto. Pero sí me parece que lo que estamos viendo es otro modo de pararse frente al problema, porque también hemos sido muchas veces destinatarios de acciones políticas que tendían a ser la cosmética de la solución, a los fuegos artificiales, a lo que deja contento ahora a ver a quién. No. Y por otro lado, ¿qué dejaría contento qué dejaría contentos a los medios hegemónicos, a la izquierda antikirchnerista que ha decidido salir a la calle como el otro día, enturbiando ese momento tan doloroso para la familia del chico que estaba en ese preciso momento recuperando el cuerpo y que interfirieron con ese dolor? Hay sectores que no van a estar tranquilos y yo estoy viendo estos días que hay mucha gente que está como reconfirmando el voto de octubre, porque me parece que hay que reconfirmarlo y porque empezamos una etapa donde vamos a ir siendo testigos, me parece, muy seguido de gente dispuesta a pudrirla. Ahora no tienen el Congreso, tienen los medios y tienen la calle. ¿Sabes qué quería...? No, adelante, Orlando, no te das problema. Sí, te tengo que mirar a vos, que en realidad, discúlpame, te fui irrespetuoso porque vos me habías sentido... Mira, estoy pensando esto. Si se dice, y he leído a un interesante intelectual, si se me perdona la palabra, porque esta palabra está un poco vaciada de significado, en realidad un escritor, Alejandro Horowitz, que plantea no es un sofisma, pero casi es, que mientras el kirchnerismo en la primera etapa de su gobierno produjo hechos contundentes, prepotencia positivista, progresista, digamos, se enfrentó con el FBI, digamos, se enfrentó con las grandes corporaciones, se enfrentó con Bush y con el ALCA, estaba a la izquierda de la demanda popular.
el kirchnerismo era más avanzado, derechos humanos, omití, y lo daba por sentado, estaba a la izquierda de la sociedad. Lo que dice Horowitz, si yo lo repito porque creo que es inteligente, lo cual no quiere decir que haya coincidencia plena de mi parte. Horowitz dice que desde que ocurrió lo de la megaminería, esas demandas populares, estas cosas que han ocurrido con los gremios, en el caso de los docentes y otras cosas más que ha habido de demandas populares, no, creo que no incluyó lo del tren porque fue antes, la sociedad está a la izquierda del gobierno. Es decir, la demanda de la sociedad hoy está a la izquierda de lo que el gobierno hace. Yo termino con esto. La pregunta es, si esa prepotencia de trabajo, como diría Roberto Ar, del gobierno, hacedor de su primera etapa, que incluyo la de Cristina, ahora se modera por razones estratégicas y tácticas, se modera. No se puede hacer lo mismo que se hizo en la primera etapa por razones internacionales, por razones de presupuesto, por la crisis internacional que no sabemos si se puede seguir produciendo esta productividad, valga la redundancia, de la economía. Y la estrategia es moderar. La sociedad está acostumbrada a esa demanda que en realidad la producía el propio gobierno. Entonces me pregunto si es cierto esto de que la sociedad está a la izquierda del gobierno o es una elucubración, no de Horowitz, sino de parte de los medios también y de lo que uno ve en los medios. No lo sé. Mariana. No, yo estaba pensando yo me quiero correr de lo que del discurso de Cristina de ayer y pensar en que hay lo que planteaba el otro día, que hay como una trampa preparada, ¿no? Argumentativa. Entonces, se pide vagamente, porque tampoco es tan claramente, como lo dijo Morales Solá recién, en lo escrito se pide muy vagamente la rescisión del contrato o la estatización, de modo que no quede claro la palabra y el pedido, para que después nadie pueda decirles nada. Entonces, perfecto, supongamos que asumimos la estatización. Entonces, ¿cómo va a ser el relato ahí? ¿Que es la caja de los Kirchner, como es el caso de ANSES, o es el dinero de todos, como son las reservas, ¿no? Porque es la misma plata, pero según que sea, es una cosa o la otra. Entonces, ahí hay una primera trampa. Después se rescinde, perfecto. Se rescinde el contrato sin las pericias. ¿Quién paga los juicios que le hace TVA al Estado Nacional? ¿La caja o todos? Y la otra cosa es que estos mismos señores que hoy se están utilizando el dolor de una manera miserable, en el año 89 lo que hacían era decir, por ejemplo, La Nación, que los subsidios venían a compensar el fuerte desnivel. Ahora los subsidios son una barbaridad y demás. Decían, por ejemplo, que lo que se venía era la reparación de los trenes, que iba a haber coches nuevos, diésel, que había un exceso de personal. Todo esto era La Nación en el año 89. El diario Clarín en el año 89 hablaba de los trastornos en el último tren estatal. Una crónica del desastre que era viajar en el tren del Estado. Esto está escrito cuando ellos hablaban del 89 y en el 95 cuando finalmente se dieron en concesión los trenes. Entonces me parece que hay que estar atentos a esa trampa que está preparada, porque el Estado rescinde y al día siguiente es o la caja acá o el dinero malgastado de todos, y si llega a funcionar mal el tren un día, bueno, ¿para qué? Por lo tanto, los momentos de la emoción no son los momentos del Estado. Eso me parece que hay que tenerlo claro. Y después, bueno, la consideración de si uno quería o no quería que hablara antes o después la presidenta, me parece muy valioso cualquier opinión y demás. Lo otro es como una decisión muy seria. Vamos a seguir hablando sobre la tragedia de Once. El próximo informe tiene que ver con la utilización política justamente de la tragedia. Lo vemos. El dolor genuino de una familia y el aprovechamiento político de 51 muertes en que sigue incurriendo Clarín. Los familiares de Lucas Menguini Rey con su genuino e interminable dolor. Esto es lo que decían ayer en conferencia de prensa. En las antípodas de estos seres maravillosos se encuentran quienes usaron nuestro reclamo y nuestro dolor. Los que enviaron mensajes mentirosos, crueles o perversos, los que pretendieron usar políticamente y con declaraciones altisonantes esta tragedia, y los que el viernes invadieron la estación de Once pretendiendo mezclar nuestras desesperantes horas con su miseria política.
con una violencia que no tiene nada que ver con nosotros y mucho menos con nuestro adorado Chimu. Sepan que su actitud fue despreciable. Maldita es la impunidad, tan maldita como los que usan el dolor ajeno. A los medios de comunicación quiero hablarles como papá de Lucas, pero también como compañero. Deberemos pensar alguna vez, lo antes posible, que ninguna imagen, ningún sonido, ninguna supuesta primicia puede violentar el derecho básico a la intimidad de las personas, como nos pasó el viernes a la tarde, cuando anunciaron la muerte de nuestro hijo sin que nosotros tuviésemos la confirmación oficial. Expresar mi más enérgico repudio al comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por la doctora Nilda Garré, en el cual se deja entrever la posibilidad de que Lucas tenga la responsabilidad sobre lo sucedido. Conmovedora y hermosa es la canción de Lucas que exhibe nuestra tele pública. Esta no es mi verdad, mi nación es mi banderas. No nos pueden comprar. No deben corrompernos informaciones falsas que empañan la visión. Madera noble, robles, mi corazón. Volviendo a la conferencia de prensa que dio la familia, de genuino e interminable dolor, repetimos, es vergonzoso cómo el Grupo Clarín trata de aprovecharla políticamente en la lucha por sus intereses monetarios y su odio al gobierno. Diarioregistrado.com. Clarín a contramano. Mientras todos los diarios destacaron las palabras de Cristina Kirchner sobre la tragedia en Once, el Grupo Clarín le dio el título principal a las críticas de la familia de Lucas Menguini a Nilda Garré. Diario La Nación. En medio de los reclamos, la presidenta habló de la tragedia. Página 12, tomaré las decisiones que sean necesarias. Tiempo Argentino, título Cristina. La bandera es el Estado con los 40 millones de argentinos adentro. Ámbito Financiero titula Confirmado. Gobierno avanzará contra TVA. El cronista comercial pone Cristina apela a la emoción pero dilata las definiciones por la crisis de los trenes. Para Diario Popular su título es Tiene que haber justicia de una buena vez. Crónica en tapa señala Cristina en Rosario. Con la muerte no. Tapa del diario Clarín de hoy. Dura crítica al gobierno de la familia de Lucas. Nótese que de leerse solo la tapa del diario, como hace el 80% de la población, surge equívocamente que la familia de Lucas criticó el discurso presidencial. Penoso aprovechamiento político de un dolor genuino. En lugar de analizar los hechos, Clarín solo apela al efectismo. Hace unos días, los incidentes en Once, evidentemente armados, como hasta debió reconocer Carnota en TN, fueron utilizados por Tenenbaum peleando cabeza a cabeza con Iglesias para situarse al borde del golpismo. Twitter del exdiputado Fernando Iglesias. Jaime y Schiavi los que los pusieron y los que los votaron y la reputa madre que los remil parió. Como siempre, ¿no, Paula? Probablemente también haya gente que no tenga nada que ver con esta historia y tratando de agitar un poco la situación, que la verdad no se sabe si son gente espontánea que se ha juntado en el lugar, gente que ha llegado con alguna otra intención. Por el momento no existe ninguna confirmación oficial, sin embargo, son los familiares... Nacho, ¿qué están cantando ahora? Se basan todos. Ahora escuchamos. Que no quede ni uno solo. Que la verdad no se sabe si son gente espontánea que se ha juntado en el lugar, gente que ha llegado con alguna otra intención. Que no quede ni uno solo. Tiempo Argentino por Enrique Mayorens. No escuchemos el graznido de los cuervos. He leído en algunos diarios
algunos artículos de algunos periodistas que comparaban a ciertos personajes con cuervos o buitres. Yo no estoy de acuerdo, porque los cuervos y los buitres son animalitos que creó Dios para el orden ecológico y natural. No humillemos ni a los cuervos ni a los buitres, los que han sido como hombres creación de Dios, a los que Dios nos ha dado el don de pensar, el don de sentir, el don de entender, el don de crear. No podemos comportarnos de manera tan miserable. En otro de sus editoriales, Tenenbaum pretendía malintencionadamente apurar un discurso presidencial. A ver, la tragedia de 11 ocurrió hace ya más de 50 horas. La mayoría de los familiares, o gran parte de ellos, ya enterró a sus muertos. Hay cientos de personas heridas que todavía no pueden imaginarse el futuro en medio del shock que acaban de vivir y que siguen viviendo. Y también hay un silencio. Es un silencio que al principio no se notó, entre tanto ruido, tanto dolor, pero es un silencio que hora tras hora se escucha cada vez más. Es un silencio que crece minuto a minuto, cada minuto crece la presencia de ese silencio. Decime, ¿no tendría que decir algo? Algo. Un pésame, una autocrítica, la promesa de una investigación, algo, aparecer, decir algo. Pero no, ahí está el incómodo, pegajoso, molesto, el cada vez más irrespetuoso silencio. Hay mucha gente que se manifiesta por Twitter. ¿Cuál es los últimos tweets de Abal Medina, jefe de gabinete? Habla de la muerte de Spinetta. Pero no solamente habla de la muerte de Spinetta. Lo que hace es poner una foto de Spinetta con Kirchner y dice dos flacos geniales que nos miran desde el cielo. Es decir, pega a Spinetta con Kirchner. De los 50 muertos, nada. ¿Por qué hay muertes que valen más que otras para nuestros líderes? Adviertan esta contradicción. Mientras le reclama un tuit a Abal Medina, le parece equivalente a nada el comunicado presidencial emitido el mismo día de la tragedia. Y peor aún, analicemos esto. A 2 días de la tragedia, Macri realizó una puesta en escena cuando aún había 3 personas sin aparecer. Declaraciones entrecruzadas no lo dejaron bien parado. Estoy acá hoy para felicitar una vez más a los equipos de emergencia de la ciudad. Quiero felicitar al ministro Montenegro, a Néstor Nicolás, a Crescente, a Russo. Hoy los cuestionamientos parecieran estar centrados en el operativo de rescate y todo lo que tiene que ver con el proceso de identificación de las víctimas. Ahí hubo una conjunción de al menos 6 organismos estatales, tanto del Estado Nacional como del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque trabajaron de manera mancomunada. El SAME, que es el Sistema de Atención Médica de la Ciudad de Buenos Aires, Defensa Civil, que también depende de la Ciudad de Buenos Aires, bomberos de la Policía Federal, es decir, había diferentes estamentos que compartieron tareas de rescate. Ahora, el punto ahí es saber si existió o no una coordinación de todas esas tareas, porque hay alguien o uno de estos cuerpos debió haber coordinado, debió haber dicho, bueno, yo mando, para de alguna forma poder chequear si existía o no la posibilidad de que uno de los cadáveres estuviera atrapado entre 3 y 4 vagones. Comentábamos con Alberto Crescente recién que alguien mandó. ¿Quién mandó? En este caso, en el rescate médico, el que les habla, y en la parte operativa, Daniel Russo. Quiero felicitar a Crescente, a Russo. Tanto a Russo como a Crescenti los conozco hace muchos años. Son 2 tipos que saben, como pocos en la República Argentina, de emergentología y de catástrofes. Ahora, indudablemente acá algo falló, porque si la responsabilidad era de ellos, la de supervisar las tareas de todos, y se les pasó la existencia de un cadáver. Como mostró 678 el domingo, tras la metida de pata, Clarín se encargó de cuidar muy bien a Macri. La versión digital del diario había publicado una nota con el siguiente título que luego borraron de clarín.com, pero se olvidaron de hacer lo mismo en su cuenta de Twitter. Twitter de clarín.com. 11. Garré y Macri habían elogiado la eficiencia del rescate. Luego lo sacaron a Macri y pusieron a Schiavi. Clarín.com del 26 de febrero. Garré y Schiavi habían elogiado la eficiencia del rescate.
La nota que en su título nombraba a Macri fue borrada por la gente de Clarín para proteger a su socio político. Y si uno le presta atención a la nota que nombra a Schiavi y a Garré, ahí arriba, en donde se escriben las URL o direcciones, se ve que la nota vinculaba a Macri ya que dice www.clarin.com/ciudades/Capital Federal /Garré Macri elogiado eficiencia rescate. Cerrando la línea argumental de este informe y volviendo a la mala intención encabezada por Tenenbaum, resta imaginarse la movida de los medios dominantes. Si hubiera sido Cristina la que realizara el acting de Macri antes de la aparición del cuerpo de Lucas. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa, Enrique? Sí, pasa que yo quería hacer una salvedad de lo que ha pasado, digamos, vemos los medios con el tema de este canal. Hoy estuve con Paolo Menghini, expresándole el abrazo, él estaba muy agradecido con todo lo que hizo el canal, iba a hablar con Tristan Bauer un poco después de que estuvimos hablando nosotros. Yo quiero destacar que este canal pasó completa la conferencia de prensa y después, por supuesto, esto era lo que había que hacer, pero después cuando vino el noticiero central de esa misma noche, después de la conferencia de prensa, se pasaron algunas partes, incluida la que hablaba de los medios, pero incluida también una crítica que podía ser complicada, por decirlo de alguna manera, que era la crítica explícita y concreta a la ministra Garré. O sea que este canal pasó lo que hablaba de los medios, que era una denuncia muy fuerte, y el tema de Garré. Ahora, todos los otros medios, lo único que tuvieron constantemente en las noticias, en cada media hora, en cada momento, en la radio, en los títulos, fue pura y exclusivamente esa crítica. A veces lo comentaba también a Paolo, que decía, bueno, que también él llegó a escuchar de gente que estaba diciendo que él estaba medio quieto porque tenía miedo que lo echaran de este canal. Bueno, además expresar el cariño y el afecto de los trabajadores por todos los muertos, pero bueno, por un compañero que ha perdido a su hijo. ¿Y qué te pareció en sí lo que leyeron los padres de Lucas? Que fue una intervención bien interesante también respecto de este fenómeno o de este problema, digamos, de cómo fue decodificada la tragedia, ¿no? La verdad que me pareció que era conmovedor lo que decían. Digamos, nunca se puede juzgar, digamos, con absoluta frialdad una comunicación que está plena de dolor, que está transida de dolor, como le estaba pasando a ellos. Digamos, creo que ninguno de nosotros se puede imaginar el dolor que esto significa. Creo que evidentemente no leí ese comunicado de Garré, pero si había esa posibilidad de que apareciera con alguna responsabilidad, por lo menos no era oportuno, digamos, no había que decirlo en ese momento. Pero esa crítica que hizo a los medios, más allá de que agradeció gran parte de las cosas que hicieron los medios, que fue publicar la foto para que se buscara, etcétera, esta cosa de buitres, de cuervos, no como los animales, sino como esos seres humanos, digamos, que tienen mucha carroña o están buscando carroña, creo que ha sido muy importante. Creo que tiene que ser una reflexión para los medios, o por lo menos para los periodistas que no acepten que los manden a hacer este tipo de cosas sobre los cuerpos calientes, sobre el dolor de la gente, tratando de azuzar. Yo creo que Tenenbaum estaba buscando que hubiera un cacerolazo. Yo creo que lo estaba buscando, creo que está buscando eso. Esto es lo que se vio en el noticiero del 13 esa noche cuando pusieron en pantalla, que yo lo vi rápidamente porque tengo como una especie de vista del INSE para esas cosas, que mostraban como algunos tweets o algunas cosas así muy rápidamente, y el que más se vio claramente ponía cacerolazo afuera CFK. Digamos, esto pasó rápidamente ahí, pero yo lo vi en TN, creo que fue. Hubo un intento de esto. Hay un intento destituyente porque se les pueden acabar muchos de los negocios. A ver, Nora, ¿qué te parece? Bueno, tiene muchas puntas. Hay muchas, claro, por eso te hice la pregunta abierta como para que digas lo que quieras. Es demasiado abarcativo. Con respecto a la conferencia de prensa de la familia de Lucas, creo que el dolor es como que a uno lo obliga a tomar distancia de cualquier tipo de comentario sobre qué estaban expresando. Creo que expresaron con mucha convicción y con mucha valentía lo que sienten ante esto, ¿no? Diferenciaron permanentemente entre aquellos que los habían ayudado y también cómo se sintieron desprotegidos cuando estuvieron buscando por las morgues el cuerpo del hijo, cuando les aseguraron que no había más muertos y había muertos y exigieron responsabilidades. Me parece que la decisión de Clarín de poner en tapa el comunicado, la crítica al comunicado de Garré,
en realidad para mí es absolutamente previsible que, digamos, en el marco de esta tragedia, un medio que está absolutamente enfrentado al gobierno nacional ve en una crítica desde el lugar de las víctimas frente a un comunicado que realmente fue más que desacertado. Digamos, nadie viaja, nadie se mete a la ventanilla de un tren en una cabina que está vedada al público si viajar en condiciones adecuadas. Me parece que, y después de haber encontrado el cuerpo 56 horas después, ese tema no puede estar en ningún comunicado oficial. La utilización política la verdad, es grotesca en un punto, es terrible, pero es esperable. También cuando yo veo al ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, horrorizado por cómo reacciona el gobierno frente a esto, y la verdad que yo digo, ¿dónde estaba Alberto Fernández cuando Jaime era el secretario de Transporte? Porque la verdad que lo peor del manejo de los trenes ha sido, por lo menos, esa gestión en la cual está sospechado de corrupción el ex secretario de Transporte mientras él era jefe de gabinete. Yo no lo vi a Alberto Fernández salir a denunciar esto. Entonces me parece que acá hay una utilización política que es realmente muy evidente, pero hay un problema estructural que hoy queda en evidencia con las decisiones políticas que se tomaron. La decisión de intervenir a TVA por un lapso de 15 días, que seguramente será prorrogable, para revisar cómo se administraron los fondos, cómo se administró esa empresa, cómo se administró esa concesión, pone en evidencia que evidentemente no se estaban haciendo las cosas bien. Cuando la presidenta dice que tarda 3 años en tratar de instrumentar la tarjeta SUBE, la verdad que habla de un entramado que es, uno como ciudadano dice, bueno, la pucha, estás tratando de controlar la plata que el Estado le da a una empresa y hay tantos intereses en juegos, ahí tienen que deslindarse responsabilidades políticas también. Está claro. A ver, Dante. A ver, tratando de vincular el tema del aprovechamiento con lo que contaba Orlando acerca de Horowitz y este lugar de la sociedad, ¿no? Porque digo, yo comparto el diagnóstico de Horowitz de 2003 en cuanto a que, a ver, no había, la salida de la crisis de 2001 no generó una agenda progresista. De hecho, veamos los votos, veamos los votos de 2003, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién fue la segunda fuerza? ¿Quién fue la tercera, la cuarta, etcétera? Digo, aún encima, digamos, Kirchner venía de la mano de Duhalde, incluso, digamos, en ese momento, ¿no? Pero, digamos, López Murphy, Menem, etcétera, Rodríguez Sá, Carrió. Con lo cual, digo, creo que el kirchnerismo, incluso sorprendiendo a propios y extraños, generó una agenda de izquierda y generó, digamos, además, digo, performativamente, generó acciones que se transformaron luego en reales y que fueron acompañadas por la sociedad civil. Es mentira que la sociedad civil le exigía al gobierno reivindicaciones de izquierda. Fue al revés en este caso. Pero en otro caso, ahora vale esa pregunta. ¿Pasó algo? ¿Cambió algo ahora? Yo tengo la sensación de que yo no diría que la sociedad quedó a la izquierda ahora, sino que en realidad lo que hay es una agenda pública y una agenda mediática que es, o que intenta o que pretende correr por izquierda al gobierno, lo cual por supuesto no quiere decir que no haya buenas razones para hacerlo, pero ahora en todo caso uno puede preguntarse entonces, ¿por qué en todo caso Todo Noticias se transforma en trotskismo noticias? ¿No? Es decir, ¿qué relación hay ahí de mutua conveniencia? Y me parece que ahí apunta el tema del aprovechamiento. Es decir, yo tengo la sensación de que la lógica de Clarín es pensar que el 54% de Cristina tiene ese núcleo duro de voto peronista y un voto progresista. Ese es el único voto que se puede esmerilar, ni ese 30 fijo, y por derecha ya se sabe que, digamos, que la derecha no lo va a apoyar nunca. Así que me parece que la estrategia viene por ahí. Muy bien, vamos a pasar a otro informe. En este caso tiene que ver obviamente con la tragedia de Once, pero con los audios que se han dado a conocer a partir del día sábado. Hemos escuchado varios audios de comunicaciones entre el Motorman y el control de TVA respecto del funcionamiento de lo que estaba ocurriendo. Vemos esto y lo debatimos. Dale. La tragedia de Once. Hechos, pruebas, responsabilidades y una vez más, descobertura mediática. Como decía ayer la presidenta, es imperioso tener cuanto antes datos y certezas. Pues bien, desde el último sábado C5N pone al aire la grabación con los diálogos entre maquinista y centro de control. De la escucha no surge referencia alguna a fallas en los frenos, lo cual no es contundente pero sí insoslayable.
Usted va a tener el anticipo, el privilegio de escuchar las comunicaciones telefónicas de radio que el miércoles pasado, el día de la tragedia, llevó a cabo el motorman, la persona que manejaba, que conducía, y la torre de tráfico o de control. Una breve introducción. Normalmente, si hay algún tipo de inconveniente, ya sea mecánico, de freno, eléctrico, lo que fuera, los conductores, los motorman tienen la obligación de avisar por radio para que le solucionen el problema en la estación próxima. Eso de las escuchas, de los llamados de radio de ese día, no existe según las constancias que en este momento hay en la justicia. Escúchenlo. Buen día, me toma para el 72. Buen día, te copio. Preguntita, acá Morón me está anunciando rápido, soy el 72, ¿puede ser? Ahí está rectifica. Ahí está rectifica, 72, se confundió con el de atrás, ahí está rectifica. Por favor agarre y que me rectifique, ¿cómo no? Ahí está rectificar. Emergencia, anuncio. Control. Atento, control para cámara, tuve un accionamiento ahí, no puedo reponer, plataforma 1 y 2 de 11. No ponga nada, atento Oscar, estación 11, Oscar Jardinelli 11. Atento cámara, no reponga nada. No repongan corriente. Atento cámara, Ramos, mandar inspector urgente a 11, cámara, inspector urgente a 11. Ya no te repongo, ahí te mando al inspector. Urgente, por favor. Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1, 2. Obviamente aquí pusimos los 2-3 minutos más importantes, son unos 15 minutos. En ningún momento, te lo puedo asegurar, de lo que está aportado a la justicia, no hay ninguna conversación entre el motorman y la torre de control o el control donde se haga mención al problema en los frenos. Reforzando lo anterior, Horacio Caminos, de la fraternidad que dirige el Pollo Sobrero, desenmascaró el accionar de los medios dominantes. Está Horacio Caminos, gracias Caminos por venir, que es el vocero de los maquinistas del sindicato de la fraternidad. Recordemos lo que se instaló en los medios. Sí. Automáticamente ocurrido el accidente, se instaló que el conductor le habría manifestado al juez que en 2 o 3 oportunidades le dijo a la empresa que no tenía freno, que tenía freno largo, y la empresa le decía, seguí. Sí. Esto se instaló como una verdad absoluta en los medios. Clarín del sábado, en su tapa, el maquinista declaró que fallaron los frenos. Diario Perfil, también del día sábado, avisé que no tenía frenos. El motorman dijo que le ordenaron continuar el viaje. La Nación, título a toda página, la orden al maquinista. Seguí. El maquinista dijo que le fallaron los frenos, pero que la empresa le prohibió frenar. Me dijeron, seguí. Una frase. Me dijeron, seguí. Un dato que se agrega es una grabación que aparentemente surge de el maquinista que en la estación de Padua habría señalado, tengo problemas con los frenos, y que había pedido asistencia, o por lo menos que alguien lo oriente. Esto se instaló como una verdad absoluta en los medios. Cuando se nos acercan los escritos, verificamos que en ningún momento había dicho eso. Clarín de hoy, página 6. El maquinista dijo que no paró el viaje por temor a los pasajeros. Así lo dijeron ayer fuentes sindicales que tuvieron acceso al contenido de su declaración indagatoria y confirmaron luego a Clarín fuentes judiciales. Las mismas fuentes ratificaron que el maquinista no comunicó las fallas a la central de operaciones de la ex línea Sarmiento y que jamás pudieron haberle respondido a él que siguiera viaje pese a esos inconvenientes. Clarín del sábado, en su tapa, el maquinista declaró que fallaron los frenos. Una grabación que aparentemente surge de el maquinista que en la estación de Padua habría señalado, tengo problemas con los frenos. El maquinista no comunicó las fallas a la central de operaciones de la ex línea Sarmiento y que jamás pudieron haberle respondido a él que siguiera viaje pese a esos inconvenientes. Avisé que no tenía frenos. El motorman dijo que le ordenaron continuar el viaje. La orden al maquinista. Seguí. Me dijeron, seguí. Una frase.
Me dijeron, seguí, seguí. Jamás pudieron haberle respondido a él que siguiera viaje pese a esos inconvenientes. Y en sintonía respecto de las grabaciones del viaje fatídico, la hegemonía mediática les da nulo lugar. ¿Cómo lo explican si tanto les preocupa aclarar el hecho y el dolor de los familiares? Bueno, muy bien. A ver, Enrique. Bueno, lo primero es la falta de chequeo de la información, sí. Que esto es, digamos, hay algunos diarios tienen manuales de estilo, de procedimientos, etcétera. La falta de rigurosidad y la mentira que se instala, que se repite constantemente. Por otro lado, la posibilidad, que también es una de las posibilidades que habrá que ver en el peritaje, que se hubiera podido deber a una falla humana. De esto no habla de ninguna manera ni salva el estado en que están los trenes, ni cómo viaja la gente, que son todos trabajadores y pobres, pero de todas maneras, fundamentalmente hay que esperar esta situación, a ver qué era lo que había sucedido. Ahora, pero la mentira organizada. ¿No? ¿Por qué te parece que se mintió de esa manera organizada? Digamos, ¿cuál sería el interés en construir esa mentira? Limar al gobierno, limar al Estado fundamentalmente, limar a la política, limar a todo aquello que pueda ser fuerte como para oponerse a sus intereses monopólicos en general. Pero no liman algo básico, Quique, ahí no liman algo básico que es su credibilidad. Digamos que los medios de comunicación de alguna manera tienen que decir la verdad. ¿No están también produciendo esa limadura, digamos, hacia adentro? Yo pregunto, esa parte más chiquita que salió en Clarín o digamos, toda esa, ¿cuántas veces se escuchó el seguí, el que me quedé sin frenos, etcétera? ¿Cuánta gente de esa queda ahora, se reduce un porcentaje menor? Va a quedar eso, y entonces van a empezar a decir, no, ahora lo están inventando, lo quieren ocultar, etcétera. El daño o la operación está hecho. Bueno, hay que desarmarla, pero esto es la dificultad que vivimos desde hace 9 años. Permitime una cosa. Sí, perdón, no sabes, así todo. Organicémonos. Dale, yo distinguiría entre las mentiras de las que estamos hablando todo el tiempo y este caso del seguí, que a mí me parece que es una perla de carne podrida, que compraron medios que incluso no tienen ningún interés en mentir. Me parece que acá estamos chocando con un error de procedimientos periodísticos, que estamos trabajando mal, que la gente que va a tomar ese tipo de información evidentemente no tiene, no sé cómo llamarle, protocolos, por eso hablo de procedimientos periodísticos, cuando uno lleva a un medio de comunicación algo como para que ese medio publique, con qué garantía, con qué fuente, porque evidentemente si lo han replicado todos es porque de algún lado salió esa orden de salir a vender esa versión, y no creo que todos lo hayan comprado malintencionadamente. No. Han caído en una trampa que se les ha tendido a algunos, pero no me parece que sea un tipo de mentiras de las que estamos acostumbrados. Es mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados. A mí no me importa si en este caso aclara para develar esta situación de la carne podrida. A mí lo que me parece pésimo es que una grabación que tendría que estar en poder de la justicia salga por un medio de comunicación como lo estamos viendo. A mí la verdad que me deja muy sin cuidado que aclare esta situación de que nunca dijo seguí. Los medios estamos muy acostumbrados a que la información tengan el dato antes que esté en la justicia. No son conversaciones que nosotros, está bien, a todos nos genera interés, en este caso aclare lo que vos quieras, pero no tiene que llegar a los medios de comunicación. Ahí hay una falla, porque ya es fácil averiguarlo, siempre son los mismos medios que consiguen esta información, ahí se las entrega. Ahí es un punto que tenemos que también caer, porque no puede ser que salga por televisión, algo que tenés que estar solo en poder de la justicia. A ver, Mariana. A mí me parece que hay otro problema con el que se está enfrentando el periodismo. Acá cuando vino más de una vez Pablo Yonto habló justamente de su compañera Diana Ale, la rigurosidad con la que ella cubrió la estafa de YPF en Clarín, porque convengamos que ahí también era como bastante complejo qué privatización se avalaba y cuál no. Los 90 fueron complejos, en ese sentido no hubo blanco-negro, sino una cosa mucho más difusa. Me parece que estamos llegando a un problema que el periodismo va a tener que abordar y que es una papa hirviendísima, vamos a decirlo así. Y es si las privatizaciones, el problema que tuvieron fue la corrupción o en realidad
la estafa en sí misma, porque estamos llegando a ese nudo de la cuestión. Entonces, por eso me parece que muchos dan vuelta por sobre la cuestión de el individuo maquinista, los individuos ciudadanos, el funcionario corrupto, el empresario, pero no el paquete completo del proceso privatizador, que además fue tremendamente caótica la venta de los ferrocarriles en particular. Recordemos que primero hubo una licitación que se dejó de lado, vino otro, en fin. Me parece que, y eso lo pueden abordar periodistas que tengan un profundo conocimiento de lo que significó ese proceso, no cualquiera diciendo la frase seguí, seguí. Me parece que estamos entrando a un tema que periodísticamente es muy complejo de cubrir, tenés que tener mucha información para cubrir eso. Yo me quedé bastante complicado respecto de la segunda versión que saca Clarín, ¿no? Cuando ya despejada la cuestión del maquinista, seguí, seguí, no mandan los frenos, dice algo así que no paró porque tenía miedo a la gente. Es como, es medio irresponsable, ¿no? Y bueno, es un deseo, fíjate que eso es prácticamente el mensaje, la bronca. En todos sus noticieros y todo, hablaba siempre de la bronca de la gente por cualquier motivo, por lo que fuere. Creo que lo que estamos diciendo es algo que está claro. La presidenta me llamó la atención en el discurso, cuando dice me ponen palos en la rueda, me llamó la atención, quiero decir esto que voy para reflexionar. Los intereses que se mueven para que me haya costado, estamos hablando del ferrocarril, del SUBE, de lo que fuere. Yo me pregunté, ¿más intereses en el ferrocarril que los que tenía el ALCA? ¿Más intereses que los acreedores externos de miles de millones de dólares? ¿Más intereses que esos que lograron romperse? ¿Qué es el ferrocarril? Esta es una cosa. Lo segundo, cuando hablaban qué opinión tenían acerca del mensaje de los deudos, de las víctimas, siempre, acuérdense, yo mencioné a un nombre y no quiero hoy mencionar a nadie, determinados arquetipos de las víctimas que se convierten por alguna manera en íconos del dolor popular. Por determinadas razones tienen un privilegio que no tienen otros. Ha habido muchas cartas en la tapa de La Nación. Frente a eso, no hay un comentario posible, salvo un comentario de laboratorio donde nadie te pueda juzgar, porque es un comentario que está fuera de lugar. Frente a la muerte hay nada más que la sensación de que tenés que respetar eso. Entonces tu análisis no tiene ningún valor, por eso es mejor escaparle y salir por el otro lado de los medios. Lo segundo que me llama la atención es que ¿por qué nos sorprendemos? Vos lo dijiste, no hay que sorprenderse de lo que titula Clarín. Ayer, con los premios Oscar, Clarín tituló en la solapa o en la banda de tapa un Oscar para Margaret Thatcher. Fíjense qué interesante, un Oscar para Margaret Thatcher, meter el dedo, viste, en el culo, que están con las Malvinas, meterlo ahí, darle. Totalmente. Y deben haber gozado los editores, yo me imagino, varones, Sandras, Mayorén, Galende, porque son iguales que nosotros, distintos, pero hacen el trabajo. Mirá qué ingenio, bolo, bárbaro, mandalo arriba. Esto habla de una miserabilidad, que bueno, que no vale la pena desarcir. Lo segundo que quiero decir y terminar, tenemos que el gobierno, no nosotros, pero nosotros somos individuos, pertenecemos a un colectivo, no a una tribu, a un sector, somos fanáticos o objetivos, no sé. El gobierno, cualquier gobierno, tiene una estrategia política. La presidenta, cuando toma una decisión, sabe que puede acertar o desacertar. Este es el riesgo que va a correr en la intervención, en lo que ocurre. No va a obrar de acuerdo a lo que le diga Mayorén, vos, yo, los VIR, nadie. Va a obrar de acuerdo a lo que su político y su convención le indica. Después yo la apoyaré o no. Esto es uno. Y lo segundo tiene que estar acostumbrada a que la van a atacar. No puede decir me ponen palos en la rueda, no diga nada. Te van a poner palos en la rueda todo el tiempo porque hace 2 meses que tomó el poder por segunda vez y ya tiene encima 28.000 problemas. Hay un tema interesante, lo digo cortito, que es ¿qué pasa si efectivamente la culpa la tenía el maquinista? Se plantean dos problemas. Por un lado, los medios deberían pedir perdón, obviamente uno ya sabe que no lo van a hacer, ¿no? Pero si todas estas cosas que dijeron y supuestas pruebas y rumores, etcétera, ¿no? Y críticas,
Ahora, y a su vez también, ¿qué va a hacer el gobierno con eso? No, porque no invalida la discusión real sobre el sector del problema. Son dos cosas distintas. Yo creo que finalmente el gobierno tomó con honestidad y con responsabilidad el tema del ferroviario y dijo, bueno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa y vamos a tratar de avanzar. Porque aún si hubiese falla, el gobierno podría tener buenas razones para acabar con la concesión. Así que... Vamos a ir a un corte. En un ratito volvemos, dale. Tratando conocerás tanta vida que se alejan sin saber su realidad. Lo que ganan te da cuenta